Hay historias que no quieren ser olvidadas. Casos reales, hechos documentados, misterios que aún hoy siguen abiertos. Yo soy Jack Azul, y este espacio no es para mirar deprisa. En cada episodio nos adentraremos en un caso, un crimen, un suceso inexplicable. Analizaremos los hechos, el contexto y la mente humana cuando cruza la línea. No buscamos el morbo, buscamos entender lo que se ocultó en la oscuridad, porque algunas historias no terminan, solo esperan ser contadas de nuevo. Esto es Jack Azul. Bienvenidos. Bogotá, una ciudad que en los años 80 ya sabía lo que era el miedo. Bombas, amenazas, violencia política. Pero incluso en medio del caos, existían lugares donde la gente creía estar a salvo. Restaurantes, hogares, espacios cotidianos. El 4 de diciembre de 1986, uno de esos lugares dejó de existir. No por una guerra, no por un atentado, sino por un solo hombre, que decidió llevar su infierno personal a la mesa de otros. Pozzetto, el escenario del horror. Pozzetto era un restaurante italiano ubicado en el norte de Bogotá. Un lugar elegante, frecuentado por profesionales, empresarios, familias que celebraban cumpleaños, amigos que cerraban acuerdos, parejas que simplemente querían cenar tranquilas. No era un sitio polémico, no era un objetivo, era normal. Y esa normalidad es lo que hace que lo ocurrido ahí resulte todavía más perturbador. Porque el horror no llegó de noche, llegó en plena tarde, cuando el lugar estaba lleno, cuando nadie sospechaba nada. Campo Elías Delgado, el hombre antes del monstruo. Campo. Elías Delgado no encajaba en el estereotipo clásico del criminal. No era un delincuente común, no era un sicario, no era un extremista. Había sido soldado del ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Volvió vivo, pero profundamente roto. Sufría trastorno de estrés postraumático, una condición poco comprendida en esa época y casi nunca tratada. Vivía solo, era lector obsesivo, intelectual, profesor universitario, hablaba de moral, de filosofía, de orden, pero también acumulaba resentimiento, frustración, odio silencioso. No confiaba en las personas, despreciaba la sociedad y sentía que el mundo le debía algo. No pedía ayuda, no levantaba sospechas claras, se estaba cayendo, hacia adentro. Señales ignoradas. Días antes del ataque, Campo Elías comenzó a hacer algo inquietante. Cerrar su vida. Regaló libros, vendió objetos personales, pagó pequeñas deudas. Acciones que hoy se interpretan como señales claras de despedida. Pero en ese momento, nadie las leyó así. No dejó una carta explicativa. No dejó un manifiesto. No quería ser entendido. Quería actuar. El día, 4 de diciembre de 1986. Ese jueves, Campo Elías salió de su residencia armado. Antes de llegar a Pozzetto, cometió otros asesinatos, incluido el de su propia madre. Luego, con absoluta calma, se dirigió al restaurante. Entró, pidió comida, se sentó. Nada parecía fuera de lugar. Y entonces, sin gritos, sin amenazas, sin advertencia, comenzó a disparar. Clientes corriendo, mesas volcadas, personas intentando esconderse en un lugar que no ofrecía escape. En cuestión de minutos, más de 20 personas fueron asesinadas. No hubo selección, no hubo distinción. Hombres, mujeres, personas que simplemente estaban ahí. Pozzetto dejó de ser un restaurante, se convirtió en una escena de horror absoluto. El cerco policial y el silencio final. La policía rodeó el lugar. El sector quedó paralizado. Cuando las autoridades entraron, el responsable estaba muerto. Campo Elías Delgado se había quitado la vida. No hubo interrogatorio, no hubo juicio,
No hubo explicación final, solo cuerpos, silencio y una ciudad en shock. ¿Por qué Pozzetto? No existía relación personal entre el atacante y las víctimas. Pozzetto no fue elegido por casualidad. Representaba algo que Campo Elías detestaba: la vida normal, la estabilidad, la gente que seguía adelante. No atacó personas, atacó una idea, la idea de que el mundo seguía funcionando, mientras él se sentía excluido. El después. El caso estremeció a Colombia, pero con el tiempo se habló menos. No encajaba en el relato del conflicto armado. No tenía explicación política. No tenía culpables colectivos. Era incómodo. Y lo incómodo tiende a olvidarse. Hoy, Pozzetto es recordado no como un restaurante, sino como un símbolo de lo que ocurre cuando las señales se ignoran. Reflexión final. La masacre de Pozzetto no es solo la historia de un asesino. Es la historia de una sociedad que no supo mirar una enfermedad mental no atendida y un hombre que decidió convertir su dolor en tragedia colectiva. El mal no siempre grita. No siempre se anuncia. A veces se sienta tranquilo, pide comida y espera. Lo que acabamos de escuchar no es una historia sencilla. Es un caso interesante, oscuro, de esos que no se olvidan fácilmente. Analizamos los hechos, las decisiones y las sombras que quedaron atrás. Tal vez algunas preguntas no tengan respuesta, pero entender el camino también forma parte de la verdad. Si este caso te inquietó, si algo quedó resonando, entonces vale la pena volver. Aquí seguiremos explorando historias reales, misterios documentados, casos que aún nos persiguen. Yo soy Jack Azul.